Inició en Egipto la COP27, la Cumbre Climática de Naciones Unidas. Representantes de más de 130 países participan en el encuentro que comenzó con la aprobación de un fondo de daños y pérdidas para indemnizar a las víctimas del calentamiento global. Tendremos reporte de nuestra enviada especial. Un avión de pasajeros se estrelló este domingo en Tanzania, dejando al menos 19 personas muertas tras caer en un lago mientras intentaba aterrizar. Según las autoridades, el accidente se habría producido por las adversas condiciones climáticas. Y hoy se cumplen 37 años de un hecho que marcó la historia de Colombia, la toma del Palacio de Justicia por parte de la entonces guerrilla del M-19, que ingresó a las instalaciones y tomó como rehenes a magistrados y más personas. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos con una de las noticias que sin lugar a duda marca la jornada de hoy. Primer día de la COP27. Hablamos por supuesto de la cumbre sobre el cambio climático de la ONU. Un año más la ciencia avisa sobre las consecuencias de un mundo cada vez más cálido y espera que la política tome en cuenta estas advertencias. Este día inaugural de la cumbre climática coincide con la publicación de un informe de la Organización Meteorológica Mundial que confirma que los últimos 8 años han sido los más cálidos desde que hay registros y también que las concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera están en máximos históricos con emisiones que no cesan. El resumen de esta primera jornada de la COP27 con nuestra enviada especial a Egipto, Marina Colorado. La inauguración de la COP27 se hizo esperar 1 hora y media, pero lo hizo con buenas noticias. La inclusión en la agenda oficial de la discusión de las llamadas pérdidas y daños, es decir, cómo pagar por los costos derivados de los impactos que no se pueden evitar o que ya han sucedido como consecuencia del calentamiento global. Unos impactos que sufren en su mayoría los países en desarrollo, que son los que menos han contribuido al cambio climático. El tema que ha venido reclamando desde hace más de 30 años los países menos industrializados fue de hecho lo que alargó las negociaciones previas a la sesión inaugural y que causó el retraso de la conferencia. En sus discursos, tanto el presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, como el que recibió el testigo de las negociaciones de la COP27, el egipcio Sameh Shoukry, pidieron que el contexto político y económico actual no desvíe la atención de la crisis climática. Por su parte, el jefe de cambio climático de la ONU recordó que mientras la guerra en Ucrania y la inflación derivada de ella son temporales, el cambio climático está empeorando. Aunque dice que sabemos cómo frenarlo y tenemos las herramientas, ahora solo falta implementarlas. Precisamente la implementación es lo que busca el presidente de la COP27 en la cumbre de líderes que inicia mañana lunes con más de 120 jefes de gobierno y de Estado. Eso sí, con grandes ausencias como las de China, Rusia o India. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistirá mañana ni el martes, pero sí vendrá a la COP27 el 11 de noviembre, una vez hayan pasado las elecciones de medio término en su país. Avanzamos ahora con información sobre la guerra en Ucrania. Medios rusos informaron que un bombardeo llevado a cabo por las fuerzas de Kiev causó daños a la represa hidroeléctrica de Nova Yakovka, ubicada en la región de Jersón. Los reportes indican que el ataque fue perpetrado con misiles HIMARS de fabricación estadounidense. Según Rusia, 5 fueron interceptados, pero el último provocó los daños. Las autoridades prorrusas de Jersón aseguran que las fuerzas ucranianas concentran tanques de cara a una posible contraofensiva. Por otra parte, en la zona de Zaporilla, un ataque ruso dejó al menos una persona muerta en la madrugada del domingo. Y del otro lado, en Kiev, las autoridades ya evalúan uno de los peores escenarios posibles que implicaría tomar una medida sin precedentes. El alcalde de la ciudad dijo que la urbe ya se está preparando para cortes totales de energía, calefacción y agua, consecuencia, por supuesto, de los daños que sufre la infraestructura eléctrica del país provocados por los bombardeos rusos. Un escenario que requeriría evacuar a millones de personas. Vamos con más noticias vinculadas a la guerra. El grupo militar privado ruso Wagner, que se mantenía reservado hasta ahora, inauguró el viernes su primera sede oficial y lo hizo en la ciudad de San Petersburgo. La organización asegura defender los intereses de Rusia y también su defensa militar, pero a nivel internacional ha sido objeto de todo tipo de acusaciones, principalmente de crímenes de guerra en muchísimos países. Centro del grupo militar Wagner, se lee en el cartel.
Se trata de la nueva y deslumbrante sede de lo que hasta hace poco era uno de los grupos paramilitares rusos más ocultos del mundo. En su inauguración el viernes, el centro de varias plantas en San Petersburgo fue anunciado como un espacio creativo para las empresas patrióticas que quieren apoyar el sector de la defensa de Rusia. El edificio fue construido a expensas privadas y está preparado para ofrecer espacio gratuito a los blogueros, diseñadores, ingenieros y creativos que tienen un objetivo y una tarea: hacer que nuestro hermoso país sea aún mejor. Pero detrás de esta reluciente fachada, los mercenarios del grupo Wagner han sido acusados de crímenes de guerra en varios países de África y en Siria, y recientemente en Ucrania, donde cada vez se ha visto más involucrado. Los críticos lo ven como una fuerza en la sombra del Kremlin, utilizada para promover los intereses rusos en el extranjero, proporcionando combatientes y asesores. El gobierno ruso siempre ha negado cualquier vínculo, pero el mes pasado, un oligarca y aliado de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, puso fin a años de rumores cuando admitió que estaba detrás del grupo. No hubo rastro del multimillonario en la inauguración del centro, que al parecer financió personalmente. Es probablemente la única persona en Rusia que ahora habla abiertamente con retórica patriótica y no duda en decir abiertamente que da su dinero personal a la operación especial de Ucrania. Los analistas afirman que el centro Wagner se considera un paso más de Prigozhin para adoptar un papel más público en la configuración de la política de defensa de Rusia. Desde que se presentó como fundador del grupo, en este video de reclutamiento de prisioneros para la guerra de Ucrania, Prigozhin ha criticado cada vez más abiertamente la actuación de los generales rusos en la guerra contra el país vecino. Cambiamos de tema. Un avión de pasajeros se estrelló este domingo en Tanzania, dejando al menos 19 personas muertas tras caer en el lago Victoria cuando se acercaba al aeropuerto de Bukoba. Según las autoridades, este accidente se había producido por las adversas condiciones climáticas. Andrés Triviño tiene los detalles. Tragedia aérea en África Oriental. Un avión de pasajeros de la aerolínea Precision Air se estrelló en el lago Victoria en Tanzania cuando se aproximaba a su destino final. Las autoridades informaron que activaron los protocolos de emergencia de inmediato. Nos lamentamos informar que el vuelo PW494, operado en un avión ATR-48, viajaba desde la ciudad de Dar es Salaam hacia el aeropuerto de Bukoba. Durante su aproximación, la aeronave se accidentó y cayó sobre el lago Victoria con 38 adultos, un niño y 4 tripulantes de cabina. El accidente ocurrió en la mañana del domingo y minutos después, la aerolínea más grande de Tanzania informó que las personas rescatadas fueron trasladadas para recibir atención médica a un hospital de Kagera, región donde sucedió el accidente. Según el canal estatal Radio Televisión Nacional de Tanzania, el accidente habría sido causado por las difíciles condiciones climáticas, registrando fuertes lluvias y vientos en el momento del accidente. Cuando el avión estaba a unos 100 metros de su destino, se encontró con problemas y mal tiempo. Estaba lloviendo y la aeronave se hundió en el agua. Todo está bajo control, ya que se han desplegado todos los equipos de rescate y seguridad para ayudar. Hemos logrado salvar a un buen número de personas. Un equipo de Precision Air y la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos para investigar la causa exacta del accidente. Continuamos con noticias de América Latina. Hoy se cumplen 37 años de un hecho que marcó la historia de Colombia. Hablamos de la toma del Palacio de Justicia por parte de la entonces guerrilla del M-19, que ingresó a las instalaciones y tomó como rehenes a magistrados, servidores judiciales y también visitantes. Y luego la policía y el ejército iniciaron un operativo de retoma. Vamos a analizar este hecho histórico de Colombia junto con el historiador Germán Sánchez Vaquero. Germán, muchísimas gracias por su presencia en France 24 en español. Quisiera preguntarle, por supuesto, para nuestra audiencia internacional, ¿verdad? ¿Qué ocurrió aquel miércoles 6 de noviembre de 1985 y qué representa este hecho para Colombia? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, pues nada, principalmente la llamada toma y retoma del Palacio de Justicia es uno de los puntos más importantes de la historia contemporánea en Colombia, principalmente porque fue el último gran operativo militar del M-19 o Movimiento 19 de Abril, una guerrilla ya extinta y pues la cual tuvo importantes líderes como Antonio Navarro Wolf, Gustavo Petro o Carlos Pizarro León Gómez.
Básicamente fue una acción armada, la cual tenía por objetivo forzar al entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, a acudir al Palacio de Justicia, ya en manos del M-19, a asistir a un juicio público. Esto claramente pues, podría ocasionar la condena tanto nacional como internacional al gobierno de Betancur, lo cual ocasionó que los militares llevaran a cabo un proceso de retoma sobre la acción emprendida por el M-19, pero en la cual se cometieron excesos que dieron con la desaparición de varios magistrados civiles, los cuales está demostrado en videos, en fotografías, que lograron salir con vida del operativo y posteriormente aparecieron sus cuerpos. Realmente, sí. No, bueno, perdón, hablaba usted, ¿no?, de esta retoma, de todo lo que ocurrió aquel día y vinculado a esto. Bueno, el gobierno colombiano está avanzando de manera formal, ¿no?, en posibles acuerdos de paz con organizaciones ilegales, guerrilleras. Como historiador, ¿no?, ¿qué nos enseñó esta historia sobre lo ocurrido aquel día, sobre todo de cara a estas posibles negociaciones? Bueno, como un punto de vista personal, todo lo que fue el proceso de paz con el M-19 y también el proceso de paz con las FARC en el 2016 nos muestran que es necesario aceptar y reconocer los excesos de cada uno de los bandos. Todos conocemos los excesos de la guerrilla, de los movimientos sublevados, armados, pero a nosotros como colombianos creo que nos cuesta mucho aceptar los excesos de las Fuerzas Armadas, y hasta que eso no suceda no se puede llevar a cabo un proceso de paz o un proceso de desmovilización, porque hay que aprender a separar ese concepto de paz y desmovilización verdaderamente efectivo. Es importante reconocer los excesos de todos. Germán Sánchez Vaquero, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, debo despedirlo. Muchas gracias por su presencia en France 24. Avanzamos ahora con más noticias y vamos a Estados Unidos, que se prepara para las elecciones de medio término del próximo 8 de noviembre. Faltan tan solo 2 días y Pensilvania es uno de los estados que podrían decidir el control del Senado, pero donde muchos votantes y trabajadores electorales tienen miedo después de las amenazas que recibieron tras el lento conteo de los resultados en las elecciones presidenciales de 2020. Veamos el informe. Entramos en la oficina del comisionado electoral de Pensilvania. Desde aquí, Omar Sabir promueve y asegura la participación de los votantes. Lo mismo hizo en los comicios presidenciales del 2020 y por eso recibió estas amenazas. You know what happens to corrupt Democrats and election officials go to intimidation and election tampering? They learn the hard way. ¿Hace su trabajo con miedo? I would say with more awareness and with more purpose. Yo diría con más conciencia y con más propósito. Siento que incluso si mi vida se perdiera por el trabajo que estoy haciendo, merece la pena. Creo que la democracia no tiene precio. I think the price of democracy is priceless. Pero encontrar 8.500 trabajadores para los más de 1.700 centros de votación no está siendo nada fácil porque hay miedo. Los funcionarios insisten en que la seguridad está garantizada. Hay cosas que es mejor no hacer públicas, pero quiero asegurar que todo el mundo estará seguro, como siempre ha estado. Entendemos que hay preocupación, estamos al tanto de eso y estamos trabajando en ello. Imposible que haya fallos en la boleta. Esta es nuestra boleta de prueba. Estas son las máquinas donde ya se está votando de manera anticipada. Pero lo mejor de estas máquinas es que tienes un recibo de verificación. Una garantía de que ninguna boleta se pierde. No seleccionaré ningún candidato. Para quienes votan por correo, los 18.000 buzones que hay en la ciudad están controlados por cámaras de videovigilancia como esta. Pensilvania es un estado clave para determinar el control del Senado y también la futura agenda política del presidente Joe Biden. Es una de las pocas oportunidades que tienen los demócratas de quitarles un escaño a los republicanos, pero aquí los resultados están muy ajustados y la participación en mayor o menor medida va a ser decisiva. Por eso el candidato republicano trata de ganar votos entre los latinos, pero su agenda electoral no convence a votantes como Karen.
por lo de migración, de que están con lo de aborción y todo eso. Los afroamericanos también pueden decidir al ganador porque están más indecisos que nunca. Y así está siendo. Este comisionado espera una de las mayores cifras de participación que se han visto en los últimos años. En breve regresamos con más noticias. Sigan en France 24.